Moejara Maísa, Bueno, a mí, Carlos, Maite, yo para te a ver, Francesco, ver, ya salta de ahora no por más yo. ¿Qué tal mi saludo, Moejara? Bien. Excelente, Bien, excelente. ¿verdad? Bien pronunciado y muy está. Están bien. Y yo venía con una sonrisa distinta. Gracias, Moejara. No, lo que pasa, Moejara, que hacer radio contigo me llena de esperanza. Carlos Vara me dice que yo no voy a aprender a hablar guaraní, pero yo creo que voy a poder. Está por buen camino. Sí, Aunque, muy avanzado. Le voy a demostrar a Carlos Vara que se puede. Estaba viendo, entre otras cosas, ya vamos a contarles todo lo que pasó en la última hora, porque hay de todo en el ámbito policial. Estaba viendo, dice, supuestamente que un chileno dice, debo ir al psicólogo. Y el argentino dice, tendré que consultar con mi psicólogo. Y en ese mismo estado, porque vos cuando vas al psicólogo es por algo, porque requerías un tipo de contención, ¿verdad? Sí. El chileno dice, debo ir al psicólogo, weón. Una cosa así, ¿verdad? Y yo tendré que consultar con mi psicólogo, dice el argentino. Claro. El paraguayo, ante una situación, dice, ajá, estamos coponacho, ajá, estamos coponacho. Digamos cuatro, ¿verdad? Y claro, ahí está El escape. Y es una cuestión tan nuestra, ¿verdad? El siempre tener una salida para todas las cosas. Ni cuando perdemos. Y vos Siempre sabés, ganamos experiencia. pues sabemos que los paraguayos tenemos la costumbre de alegrarnos con muy poco. Así. Muchos nos critican, pero... Yo recuerdo Paraguay jugaba una etapa clasificatoria con Chile para ir a España, para jugar el Mundial de España. O fue final de la Copa, no recuerdo que, lo que sí que, o para México, era para México. Y la gente se concentró frente al Panteón. Y cuando eso, creo que Canal 9 era el único que estaba en la cobertura, que estaba ahí. Y ¿cómo recibí el triunfo de Paraguay? Le voy a chupar hasta morir. ¿Cómo que me voy a chupar hasta morir? Es increíble. Y justamente en estos días me tocó conocer a un productor norteamericano, Bill Cody se llama él. Está en Paraguay para hacer un documental sobre el por qué los paraguayos somos felices. Y él cree que efectivamente el Paraguay es el país de la alegría. Una cosa que me llamó la atención, así que... Algunos dicen que Paraguay es el país más feliz del mundo, luego... Y otros dicen que estamos en segundo lugar porque vendimos primero. Hablando de otro tema, en Moejara, hablemos un poquitito de Adriano Irala. Adriano Irala fue presidente de Cerro Porteño y de la Liga, entonces hoy a Asociación Paraguaya de Fútbol. Campeón 2 veces, lo que leí con Cerro Porteño. Y allí que el estadio llevaba el nombre de Adriano Irala, el estadio Cerro Porteño. Y el otro dato interesante también es la fundación, un día como hoy, del Teatro Municipal Ignacio Afane. Cierto. 1889. Ya, antiguo. Hermoso teatro, ¿no? Sí, se mantiene. O sea, Moejara, que el tema del teatro no se habla mucho, pero sería bueno un poquito, en algún momento, ahora cuando haya, qué sé yo, no quiero decir tiempo porque debe haber tiempo para hablar, pero con tantas noticias, pero sería bueno hablar un poquito con la dirección de cultura de la municipalidad, porque los artistas lo que suelen decir es que el utilizar el Teatro Colón, el Teatro Municipal, Ignacio Afane, ojalá en breve esté a la altura del Teatro Colón, es muy costoso para el artista. O sea, un artista, por ejemplo, alquila, renta el teatro y tiene un costo altísimo que para el artista paraguayo pues cuesta que la sala se llene. Entonces, de alguna manera prever o ver la solución para abaratar los costos para el artista, ¿verdad? Sobre todo porque estás hablando, y en este caso estamos recordando nada más y nada menos que la fecha 1889, estamos a muchísimo tiempo y una de las instituciones culturales más antiguas que tenemos en la República. Y más linda. Excelente, lo que es el Teatro Municipal es fabuloso. Otra cosa también interesante, un amigo que yo creo que como dentro del ámbito de la comunicación, Bruno Masi está de cumpleaños. Cierto, Bruno Alfonso Masi. Así mismo. Feliz cumpleaños. Sí. Veo que también está de cumpleaños María Luisa Ferreira, Ferreira, destacada periodista paraguaya. Un día como hoy nacieron también Joaquín Galán, Joaquín Galán, integrante de Pimpinela. Y un ídolo de acá de Francesco, Marcelo Bielsa. Cierto, el loco. También. Y un día como hoy falleció Mario García Cian. Y Oscar Garoso Campos, 2001. También. 21 de julio. Sí. Mañana 6:32, señora Enrique, martes, día domingo, lindo domingo. Hermoso, Estamos ¿no? mirando imágenes desde exteriores. Carlos, hoy Señor, vi al perro, llevó a Ara. ¿sí? Llevó a Ara, sí. No, acá tiene que aparecer. Felicidades, a todos los perros. A todos los perros. Sí, a Los todos los perros. perros. Sí. Pero los míos son los perros también, ¿verdad? También. No, Sí, pero popularmente. hablando de los perros. Pero le podemos saludar a los perros, ¿verdad? Digo, Así buen día, mismo, los perros. sí. Esa imagen que genera la gente
gente que anda en moto y con casco allí en la zona del norte, una imagen bastante peligrosa para la gente, ve a alguien en moto. No, automáticamente, eso creo que sí se traslada Moejara a todo el país. Sí. Y lastimosamente, porque hay gente que utiliza moto, es una persona trabajadora. Y en los dos casos llegaron en moto, con casco. Sí, la moto, es cierto lo que dice Carlos Moejara, porque hoy en día, ahora estamos hablando de los sucesos en el interior, pero uno está tranquilamente caminando por Capital ahora o por cualquier ciudad central y ve una moto que se te acerca, ese ya un signo de alerta, lamentablemente. Pero, y en el caso primero, esos impactos de balas a quemarropa, allí prácticamente a medio metro del vehículo, tipo disparando, en este otro entra directamente. Ahora, sobre el caso del socio de Marcel, Carlos, llama la atención como lo que dicen Moejara, ahora viene, le mata, no funciona la moto, y no es que el tipo se desespera, se queda tranquilo. Y había gente caminando allí. Sí. ¿Cómo normalizamos las cosas?